IBEX 35 minutos. Vale, me confirmáis que ok, ¿no? Vale, que todo ok. Bueno, pues muy buenos días. Disculpad la demora, en este caso de estos prácticamente 10 minutos a la hora de empezar, pero bueno, hemos tenido que cambiar de ubicación de nuevo de ordenador de material, así que vamos a ver si hoy no tenemos ningún tipo de problema y podemos dar el seminario con toda normalidad posible, ¿de acuerdo? Pues bueno, hoy, 22 de febrero, 11:39, es... Efectivamente, esto lo hemos esperado, Jorge, muchas gracias. Bueno, 22 de febrero, 11:39, primero comentar que tenemos la cámara de Eurex caída, ¿de acuerdo? Es decir, porque lo veis todo. DAX alemán, ¿vale? Veis que no está cotizando 573,6 desde hace ya bastantes minutos y no es que el mercado se haya quedado sin moverse, se haya quedado parado, sino que ha sido a Eurex, ¿de acuerdo? La cámara, en este caso de los futuros, pues bueno, de los futuros de Eurostock, de DAX, quien no está ofreciendo cotizaciones, ¿vale? Es decir, Ana, que nos estás comentando por qué están los futuros sin moverse, porque no están ofreciendo cotizaciones, ¿vale? Han tenido un problema con el sistema T7 y de momento pues no hay ningún tipo de movimiento, es decir, no hay cruce de operaciones, por eso veis que el LAX, por ejemplo, está parado, mientras que en el caso del IBEX sí que estamos viendo, pues bueno, pues en este caso, o deberíamos estar viendo, ¿de acuerdo? Movimientos evidentemente de menor calado, de menor volatilidad. Fijaros cómo a raíz de ese parón en euros estamos viendo cómo el IBEX, pues bueno, empieza a moverse cada vez menos gráficos de un minuto. Fíjate, sin embargo, si vemos los movimientos anteriores, sí que vemos pues hoy unas velas más grandes, ¿de acuerdo? Es decir, de mayor volatilidad. Vale, eso es, también nos comentáis por allí que Lucía lo ha puesto por Facebook, pues bueno, exactamente eso, ¿de acuerdo? Yo lo que quería sobre todo comentároslo porque lo tuvierais presente, ¿vale? Que en el caso de DAX Eurostock, pues bueno, pues no está disponible esa cotización. Entonces, IBEX 35, ¿en qué situación se encuentra? El lunes pasado teníamos un gran gap alcista y señalábamos que no se sabe con esos picos donde frenar el activo y donde efectivamente se frenó el jueves por la tarde. ¿De acuerdo? Fijaros que el jueves tuvimos además de 10 a 1. Tuvimos un movimiento alcista importante en el IBEX, llegamos a esos niveles de 8.500 y el lunes estábamos otra vez en los 8.100. Un movimiento, pues bueno, prácticamente de ida y vuelta, donde pues esa corrección fue bastante severa en el caso del índice español y hoy de nuevo un nuevo lunes con gap alcista. Vale, así que por allí, pues bueno, al índice superando ahora mismo el cierre por estos niveles un poquito más arriba, superando esas líneas de tendencia, es decir, dando lugar a un posible ataque a los 8.800, ¿de acuerdo? Lo ideal es esperar 8.500, ahí dependerá del perfil inversor de cada uno. Si supera 8.500, esos máximos del jueves, sí que podríamos ver un ataque a niveles de 8.800 y en el caso de que no seamos capaces de superar esos 8.500, 8.600 puntos, pues de nuevo podríamos ver caídas a niveles de 8.000 o incluso pues más abajo esos 7.500 puntos, 7.200 puntos, donde podríamos ver al IBEX durante incluso este mismo trimestre, ¿de acuerdo? Durante este mes de marzo o posiblemente ya inicio del siguiente trimestre, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, hemos encontrado ya acciones, no es que hayamos encontrado acciones, sino mejor dicho que algunas acciones pasan a cotizar en positivo el año, como pueda ser Acerinox, luego lo veremos, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo y si queréis, como vamos a tener algo menos de tiempo, vamos a ver algunas oportunidades puntuales y los principales valores, ¿vale? Luego, concreto que queréis que analicemos sin ningún tipo de problema, como siempre lo decís, y lo analizamos, ¿de acuerdo? Caso de Avertis, ¿vale? Tenemos aquí el gráfico de Avertis, además, pues oye, la oportunidad que nos han pedido hoy desde la revista de Invertia, os la presento desde aquí, ¿vale? Es decir, valoramos posiciones cortas en esta caso en Avertis, sobre todo, pues bueno, pues a ese hilo de que Estados Unidos no es capaz de momento de superar ese 1.940, se encuentra cerca de las resistencias, por lo tanto, una posición corta. Ahora, un ¿vale? Como veis, es una operación de un horizonte bastante lejano. Es decir, no es un movimiento de un 2 un 3%. Pero bueno, cualquier venta por la zona 1340, 1377 nos parece correcta. Primero por esta primera tendencia bajista, esta otra de medio plazo, esta zona de antiguos soportes y ahora resistencias, nos parece oportuno un movimiento corto en estos niveles, protección
por aquí encima, ya con la superación de la tendencia y con un objetivo de beneficio inicial en esos cerdos como mínimos anuales que luego podrían extenderse. Es decir, esos mínimos podrían extenderse e irse algo más abajo. Otros de los valores vamos a destacar en este caso. Vale, Acciona, fijaros, ese rebote señalábamos el lunes, pues bueno, cómo salía rebotada también desde estos mínimos, ¿vale? Esta zona aquí importante entre el 61 y 64, donde el precio, pues bueno, pues se tiende a repuntar. Fijaros estos mínimos. Sobre todo, yo quisiera destacar ese mejor aspecto que puede tener respecto a otras compañías, ¿de acuerdo? En el caso de Acción, es decir, fijaros que, bueno, sí, ha sufrido la caída, la ha sufrido como todas, una caída muy dura, desde 80 prácticamente hasta 60, hablamos de casi un 25%, ¿vale? Si cogemos toda esa caída, pero vemos como, bueno, pues esos mínimos son los de octubre de 2015, mientras que estamos viendo a otras acciones o incluso al índice perder en niveles de octubre de 2014. Para que veamos la comparativa, tendríamos que ver pues Acciona por niveles por debajo de los 45 euros, ¿de acuerdo? Para encontrarnos y fijaros dónde está 68, esa fortaleza que permiten ese buen comportamiento, ¿de acuerdo? Con Amadeus tenemos también un rebote, ¿vale? Esos niveles de 32,40 y 42,7 que había marcado durante la semana junto con estos de aquí, este suelo, desde allí rebote y posiblemente en la zona de 37,21 se le pueda agotar la gasolina, en este caso Amadeus, ¿vale? En estos niveles deberíamos plantearnos el deshacer las posiciones largas e incluso el pasar a tomar posiciones cortas. Sí que es cierto que ha roto, ¿vale? Fijaros, ha roto esa línea de tendencia bajista, esta primera presión bajista. ¿Vale? Es decir, además la ha roto con un hueco alcista y con continuidad en esa vela, lo que estamos viendo hoy, a ver cómo termina la sesión, pero de momento bastante positivo. Por lo tanto, lo que podemos plantearnos es cierre de posiciones aquí, en el caso de que se continúe extendiendo el movimiento, y si viéramos que vuelve a la baja, casi perder este nivel, ¿de acuerdo? Casi perder este mínimo y atacar este hueco, que además luego podría irse hasta aquí abajo. BBVA lo comentamos, de los de las grandes acciones de los grandes bancos. Vemos esa lateralidad, vemos como pues bueno durante esta semana sí hemos tenido ese hueco, viernes en este caso sí que se tapó el hueco, ¿vale? Así como el IBEX no ha tapado el hueco, vemos que BBVA sí que ha tapado el hueco, ¿vale? Es decir, yo creo que es algo significativo bueno, que nos manifiesta esa debilidad, en este caso de la compañía, ¿vale? Compañía yo creo en este caso que Habitat, a pesar de le hemos visto acciones rebotar muy fuerte, vemos a BBVA que sigue exactamente a estos mismos niveles. No es capaz de romper esos 6 euros, ¿vale? De atacar siquiera a esos 6 euros, ¿vale? Así que por allí, pues bueno, debilidad para BBVA frente a otras entidades. La quiero comentar porque siempre comento que bueno, que es de los bancos con mejor comportamiento, es decir, que he puesto a elegir un banco mejor que Inter, pero fijaros cómo no fue capaz de superar el jueves pasado, como desde 6,20 la importante zona antigua de soporte vino, la presión bajista cerró el hueco, se fue a mínimos, en fin, y de momento lateralidad. El sector bancario muy penalizado, ¿de acuerdo? Lo estuvimos diciendo todo el año pasado, lo seguimos repitiendo, mejor mantenerse fuera del sector bancario. MTS, ArcelorMittal, otra de las pues, bueno, este año, esa ruptura, ese apoyo en la tendencia alcista, es decir, que se podía intentar trabajar un rebote en ArcelorMittal, hemos tenido ese rebote, estamos teniendo ese rebote, las divergencias, pues bueno, ya desde octubre, fijaros, 1, 2, 3, 4 apoyos, ¿vale? 4 mínimos y fijar en cada rebote el máximo se queda por debajo del anterior, ¿vale? Los máximos siempre están siendo decrecientes, los mínimos también decrecientes, y eso es una tendencia bajista. ¿Vale? Eso es una tendencia bajista. Pues bueno, simplemente con ArcelorMittal, ¿hasta cuándo puede durar este rebote? Vamos a marcar
marcarnos esa tendencia que está siguiendo el rebote, y en el momento en el que esa tendencia se pierda, que va a ser con el mínimo del día de hoy, ¿de acuerdo? Cerramos esas posibles posiciones largas de rebote y pasamos de nuevo muy fuerte, fijaros, céntimos básicamente, y desde 2.50 es un movimiento muy potente, muy fuerte. Sin embargo, en la fuerza de ese indicador sigue siendo débil, y también, le insisto, esos máximos cada vez más bajos, ¿de acuerdo? Vemos, además, ha llegado ese 3.37, que fue el antiguo suelo de esta zona. Pues bueno, pues podría ser incluso buena idea ir cerrando o, insisto, esperar a que pierda esos mínimos del día de hoy para cortos. Se oye mal, va a trompicones el sonido. Vale, yo hay veces que estoy quitando el audio, ¿vale? Dice, yo hay veces que estoy quitando el audio, pero de manera muy puntual, ¿eh? Cuando quito el audio es de manera muy puntual, igual es cuestión de 3 segundos, más que nada porque no escuche el ruido de fondo que otra cosa. Además, si al margen de eso, escuchando bastante mal, Karim nos comenta que sí, que el audio es flojo, entrecortado. Vale, bueno, es que yo creo que si pruebo a quitar y volver a poner. Vale, voy a hacer una pequeña prueba, ¿de acuerdo? Bueno, Belén, Belén sí que nos dice que se escucha bien, y José que bueno, que sí que se está entendiendo. Vale, Karim, ahora bien, bueno, pues oye, de momento seguimos. Si volvéis a tener problemas, decidlo, ¿vale? Bueno, continuamos. Bueno, BME fuera de ahí, bueno, sigue con el rango, una vela de rechazo, pero bueno, la vela del viernes, fijaros, horrible. CaixaBank yo creo que no merece la pena comentar, ¿vale? Es decir, es dentro de un mal sector como el bancario, de los peores. Vale, en el caso de Endesa, tenemos por aquí, pues bueno, ese apoyo en el 15.6, que está ¿vale? En 16.68. Podemos extender esta línea de tendencia sin problemas, pero que aquí se puede agotar el rebote de Endesa. Nosotros, de hecho, la vamos a sacar de nuestra cartera del economista. Nos ha ido bastante mal en este caso con Endesa, a pesar de que la cartera está bastante bien, es decir, décimos sobre 50 ahora mismo. Pero bueno, pues en este caso Endesa nos está penalizando, y creemos que mejor buscar una alternativa, que en este caso va a ser Iberdrola, para así no salir mucho del sector y si estamos teniendo. FCC, pues bueno, pues mantiene como ArcelorMittal esa tendencia alcista en el indicador, pero fijaros que el precio no es capaz de romper al alza, ¿vale? Aquí casi podemos hablar de una doble divergencia, porque por un lado sí que efectivamente el indicador alza salida, pero por otro lado el precio no hace nuevos mínimos, porque no está haciendo nuevos mínimos, pero es que tampoco está rompiendo los niveles con FCC, ¿vale? Entonces, el mercado está muy pendiente de la ampliación de capital, está muy pendiente de qué puede terminar ocurriendo y qué no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros cómo la volatilidad se ha reducido muchísimo en los últimos días, ¿vale? Muchas velas de indecisión, muchos dojis, peonzas, figuras de cuerpo pequeño. Ahora mismo mucha calma, y el mercado, pues bueno, pues manteniéndose al margen, como estáis viendo, ¿vale? Si el mercado se mantiene al margen con FCC, nosotros también, ¿vale? Es una de las pocas que, si no me equivoco, se mantiene en positivo durante este año. Vamos a ver. Sí, 31 de diciembre, fijaros, un cierre en los 15.82, estamos 16.22, ¿vale? Es decir, este año, de momento, continúa en positivo Gamesa, ya fue la mejor acción del año pasado. Este es una zona clarísima de atasco. Estamos viendo cómo en esta zona se atasca muchísimo, incluso con un indicador, en este caso, que tiene margen de subida, ¿vale? Que tiene, teniendo márgenes de subida, podríamos quedarnos al margen y esperar y ver, ¿de acuerdo? Yo hace un par de semanas señalaba que bueno, que mejor quedarse al margen,
vemos que aún así el comportamiento no ha sido malo del todo, es decir, pues sí ha tenido una pequeña corrección, pero nada preocupante ni nada severo, y se mantiene a puntito de esa zona de máximos, muy cerquita, está esperando el rebote, si, bueno, ese rebote, esa prolongación del rebote, si es que se llega a producir o no, ¿vale? Lo que sí podríamos utilizar en el tono negativo de Gamesa, ¿vale? Es esto, ¿de acuerdo? Debemos remarcar, fijaros cómo el indicador tira a la baja prácticamente a principios de 2015, que alcanza esos niveles de sobreventa más elevados y a partir de ahí los mínimos son cada vez más bajos, es decir, cada vez le falta más fuerza, mientras que ¿vale? Aquí uno, aquí otro, y apenas ha tenido pues una corrección realmente importante, ¿vale? Es decir, tanto en tiempo como en precio, porque esta corrección fue más en tiempo, es decir, fijaros 2 semanitas, poco más, o incluso, sí, 2 semanitas desde aquí y poquito más, ¿de acuerdo? Sí, disculpad. Entonces, con Gamesa, yo creo que ahora mismo mantenerse un poquito al margen, ¿vale? Por esta presión bajista de aquí, porque no está consiguiendo romper las resistencias, pero eso sí, no ponerse corto, es decir, es una acción que tiene un buen comportamiento, por lo tanto, no vamos a entrar cortos. Lo que estamos dudando es eso, precisamente si merece la pena entrar largos. ¿Vale? Gas natural, bueno, gráfico semanal es este, señalábamos ese 45, ese cerca, ¿de acuerdo? Esas visitas mínimos, desde ahí rebote, fijaros cómo, bueno, pues hoy el comportamiento es bastante negativo, ¿vale? Como la presión bajista continúa, los mínimos cada vez más bajos, el máximo fijaros que incluso el indicador se queda por debajo del rebote anterior y como 17 es una auténtica barrera. Podríamos poner aquí, en el caso de que llegáramos, que dudo bastante que podamos llegar a 17, pero una orden de venta clarísima, ¿vale? En este caso, pues fijaros la diferencia entre gas natural, ¿vale? Pues estamos cogiendo los picos de noviembre o en gas, ¿vale? La velocidad de caída aquí, los picos de noviembre, ¿de acuerdo? La velocidad de caída de una y de otra, ¿vale? En Agas manteniendo ese 20.32, posible ataque a 26.36, negativa la vela de hoy, pero pues en una zona media que ha perdido esos mínimos de agosto del año pasado. La fortaleza al final de ciertos sectores, de ciertos, sé que lo repito mucho, pero que si ahora tenemos que estar en unos valores, o sea, oye, no, yo quiero estar largo por el motivo que sea, o porque tengo que estarlo, o porque quiero estarlo, vamos a buscar aquellos. Podemos perder un movimiento más fuerte en el rebote, como hemos visto con Acerinox, como hemos visto con Mittal, OHL, Repsol. Bueno, nos lo perdemos, porque como no hubiéramos cogido ese rebote y lo que hubiéramos cogido sea un movimiento al alza, hubiéramos perdido a lo mejor un 15, un 20% en cuestión de 2 semanas. Sin embargo, entras en Enagas y en 2, 3 semanas claro que has perdido, pero has perdido un 7. ¿Vale? Esa es la diferencia. Al final, esa gestión del riesgo de la volatilidad bastante, ¿vale? Por lo tanto, el soporte 24.72, mientras lo aguante podemos tener posiciones largas y en el caso de que se pierda, sí que podemos buscar movimientos cortos hasta 23.20. Con día también, pues bueno, pues poco reseñable, es decir, pocas cosas reseñables, se atasca en estos máximos, lo señalábamos la semana pasada, ¿de acuerdo? Que era una zona, pues bueno, donde le podía costar, toda esta zona le sigue costando, sigue bajo esa presión bajista, por lo tanto, sí que podemos intentar, en este caso, una posición más de posición, quizá por encima del 5.12 o en todo caso de 5.20, ¿vale? Sí que podemos buscar un corto incluso desde estos niveles, buscando la caída hasta aquí, con la protección por aquí encima, ¿de acuerdo? Continuamos en este caso con Grifols, muy bueno el comportamiento de la compañía, fijaros que marcábamos ese 17.95 como zona importante por el soporte, por tendencia a la pérdida puntual como vivimos en otros episodios, la cercanía de la ruptura del indicador y ahí hemos tenido un rebote potente, un rebote fuerte, 1,5 € de momento de rebote, ¿de acuerdo? Es decir,
consistente, y ahora mismo el problema al que se enfrenta es a esa falta eventual de fuerza, ¿vale? Esa resistencia 19.66, ¿de acuerdo? Como en esta zona podemos encontrarnos problemas por este máximo, estos suelos de aquí, ¿vale? Es decir, fijaros, esta zona de rechazo que y bueno, podríamos volver a tener un episodio bajista. Si vivimos ese nuevo episodio bajista, lo más importante será que no pierda estos mínimos. Es decir, que mantengamos 18 como importante soporte de corto plazo. Si efectivamente esto sucede así, puede ser una compra muy buena, ¿de acuerdo? Porque si incluso en el peor de los casos está aguantando los 18, cuando volvamos a tener un rebote nos podemos ir a niveles de 22, de 21 o niveles más fuertes. Si se extiende el rebote y rompemos 16.6, pues bueno, a partir de ahí ya a buscar a lo mejor esta zona de 20.50, un euro. Así que por allí podemos intentar trabajar ese escenario, ¿de acuerdo? Iberdrola que os señalaba era, bueno, Grifols la tenemos también, esta carta de economista. Iberdrola os señalaba que era una de las, bueno, era alternativa en el caso de ya me saldrá, de Endesa, no me salía el nombre. Esperábamos esta zona, si llegábamos de nuevo a esos 5,75 o 6 euros. No hemos terminado de llegar y aún así estamos viendo ese movimiento de rebote, ese efecto rebote, ¿vale? Entre esos 6 euros y los 6,26. Como esta zona, este rango, lo puede continuar trabajando. Tendríamos las posiciones mientras 5,66, 5,76 hagan de suelo. La compra idónea por aquí, es decir, podemos esperar a que el activo siga cayendo. Si tenemos ahora un movimiento bajista, podemos tomar la opción aquí, ¿vale? Puede ser una compra como la de Grifols que nos pueda ser muy útil de cara a final de año, una posición larga por estos niveles. Con Indra tampoco que señalar, el rebote fuerte, pero cerca de atascarse en 8,70. Fijaros que ya son muchas las acciones que están cerca de zonas de resistencia, cerca de esos niveles donde puede encontrarse con problemas, ¿de acuerdo? Así que pues puede ser una señal también de cómo está el índice, que ya sabéis, 600 le pueden costar, ¿de acuerdo? Mafre, pues bueno, ese exceso de caída, señalábamos esta compra en estos niveles, vimos que se extendió las ventas de manera, pues bueno, de manera feroz. Señalábamos también nivel de sobreventa tenemos gráfico semanal y un RSI de 20 nada menos, es decir, una señal que yo creo que más fuerte para poder bajarla. En el gráfico diario vemos rebote, pues bueno, sí, realizado, pero muy débil. Es decir, muy débil ese rebote, ni siquiera ha atacado el 1.9 que la primera, como en este caso sector asegurador, también con problemas frente a otros sectores, ¿vale? Fijaros cómo lleva mucho tiempo con estos niveles de sobreventa, el activo sigue cayendo y los rebotes es que son mínimos, es que es una acción que casi no está permitiendo ni jugar ni trabajar esos rebotes porque se producen y son realmente de 2 o 3 días, no más. El día del rebote y los dos siguientes, poco más se extienden esos rebotes, ¿vale? Llegados a estos niveles de 1,90, intentar posiciones cortas sin ningún tipo de problema. Telecinco, pues bueno, y sí que tenemos un rebote más fuerte, más consistente y de nuevo cerca de zona aquí, ¿vale? Zona de suelo, zona de resistencias, cerca del paso de la línea de la tendencia, por lo tanto, niveles 9.16, 9.30 que podemos trabajar. De nuevo hay que buscar posiciones cortas, ¿vale? Con Mediaset y buscar un nuevo ataque a la baja. O que señalábamos hace 2 semanas, ese eventual hombro cabeza hombro, ya la semana pasada, pues bueno, vimos todo lo contrario, que el precio se había ido a la baja y de nuevo vuelve a atacar este rango lateral finalmente, es decir, esta zona alcista vuelve a ser repelida. Hoy la subida, intentando subir, si cerrara por aquí, pues podríamos casi hablar de un posible Arami, es decir, algún escenario alcista, pero muy complicado, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo con OHL, con este escenario de aquí, ¿vale? Con esta línea de tendencia, es
pierda esa línea de tendencia y en el caso de que se pierda, pasar a entrar cortos. ¿Vale? Es una tabla de las acciones bajistas, esperar la pérdida de 4,56 para buscar de nuevo niveles bajos. En el caso de Inditex, ruptura de esos, pues bueno, 28.3, 28.5, buena señal, aguantando ese 27.24, ¿de acuerdo? Nivel muy importante, que realmente el problema que tenemos con Inditex es que se podía extender quizás hasta 26, es decir, que tenemos aquí esta mecha tan larga que nos estropeaba tanto el gráfico, ¿vale? Como desde aquí, pues bueno, pues sí era una buena zona de compra, de momento lo está siendo, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, que en este caso Inditex sí que está sufriendo, que a lo mejor algo más de sufrimiento. Estamos viendo algo más de sufrimiento en este sector que en el sector. Sin embargo, bastante mejor que otros sectores, ¿vale? El sector consumo, sector cíclico, en fin, suelen ir de la mano, ¿de acuerdo? Esos conceptos, ¿vale? A ver. Lo que quería era esto, ¿vale? Trazar este canal, ¿de acuerdo? Bueno, y esperar a ver la ruptura, ¿vale? De estos niveles, si el realiza a partir de estos niveles, si es que, insisto, si es que llega. Ahora mismo no está para comprar, habría que ver cierres superiores a los máximos del día de hoy y esperarla de nuevo, si no, en niveles de 27-24, ¿de acuerdo? IAG yo creo que tenemos un corto bastante claro, ¿vale? Con IAG. Desde la base de la tendencia vimos un rebote importante, muy fuerte, vemos como ahora vuelve a tocar, vuelve a estar cerca de esa línea de tendencia en el indicador, y viene también a hacer el pullback a la línea alcista. Desde allí hoy, bueno, el precio para abajo. También me llama mucho la atención el caso de IAG, que no ha sufrido apenas con la subida del petróleo en los últimos días. Mientras el petróleo ha estado manteniendo un buen tono, IAG pues también lo ha mantenido. Hoy es el primer día que van casi en esa dirección contraria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un movimiento corto con la protección por encima del máximo de hoy se podría sin mayores reparos, ¿vale? Podríamos trabajar el corto con la protección por encima del 7,1 y buscar niveles de 6,30, etcétera, ¿de acuerdo? Creo que tenemos por allí una buena oportunidad en eso. De Repsol, pues bueno, fijaros ese ataque a 9,66, ¿vale? La línea que teníamos, esos máximos, y vela clarísima de rechazo, cerrando por debajo o prácticamente en esos 9 euros, ¿vale? Cero, una caída 65 céntimos nada menos desde el pico, es decir, una caída brutal desde ese máximo. Al final, Repsol, pues bueno, continúa en ese rango lateral, ¿de acuerdo? Es decir, continúa ahora mismo 9,07, pues, 76, es decir, estamos 30 céntimos por encima, pero sin atacar ningún precio relevante. Por lo tanto, ahora mismo creo yo mantenerse mejor al margen, ¿vale? Dado que acciones que nos están avisando posible, ¿no? De estos niveles volvemos a ver una subida a la zona 966, 990, allí atacar en corto a Repsol, ¿de acuerdo? Atacar en corto a Repsol sin ningún tipo de problema. Banco Santander, bueno, gráfico semanal, pasamos al diario, ¿de acuerdo? Pues igual que hemos visto, a BBVA, ¿vale? Vemos ese movimiento alcista de hoy, pero vemos de manera muy clara la de fuerza. ¿Vale? Vemos que es que el rebote ha sido exiguo, en el caso de Banco Santander también, que no ofrece ningún tipo de apoyo en ese campo y que zonas de 3,7 pues bueno, son prácticamente ahora intentar atacar en corto, ¿vale? Dado que hay muchos niveles, muchas acciones con resistencias cercanas y que Santander es una de ellas, en esos 3,7 puede tener un nuevo rechazo, ¿vale? Fijaros que hizo el suelo, lo perdió con fuerza
Lo recupera un día y al día siguiente lo pierde con fuerza. Aquí lo mismo, rebote, lo recupera y al día siguiente vuelve a caer y vuelve a caer con fuerza. ¿Vale? Además con una vela envolvente clarísima que nos puede augurar más caídas. Muy malo efecto de Banco Santander. Se mire que la mira. Técnicas reunidas que hoy intenta extender esas subidas, mucha volatilidad después de esa caída del 20%. ¿Vale? Desde luego es una oportunidad estrictamente, como decirlo, volátil. Es decir, claro, cuando una acción cae un 20%, si no es, ¿de acuerdo? Si no es, porque realmente el negocio se puede ir al carajo, si no es una situación así, es una oportunidad de hacer pues una operación, pero de compra, de tenerla un día o dos como mucho, es decir, no más. Incluso compro y si pierdo un 3 o un 4% la cierro y si hace falta ya volveré a entrar. ¿De acuerdo? En este caso, fijaros que el día siguiente de caída, ¿vale? Cayó de nuevo un 3 y pico, llegó a caer más. Allí estamos viendo la recuperación. ¿Hasta dónde? Recuperación complicado, quizás hasta la base de, bueno, hasta el inicio del hueco, un poco menos, en fin, zona complicada, ¿vale? Es decir, fijaos que además como ese 21.56 lo aguantó, veremos si no tenemos movimientos bajistas lo que nos quedan de semana, las próximas semanas, que es lo que me temo, y podamos ver esa pérdida de, ¿vale? De 21. Telefónica, pues, de los grandes clásicos, vimos esas divergencias alcistas, necesitaríamos un tercer apoyo, ¿vale? Así que por allí, mucho ojito, porque estaría bien tener desde aquí un tercer apoyo, es decir, que se pierdan estos mínimos de aquí. Pues, si nos queremos buscar ya, lo que pasa que fijaros que esta tendencia es que es muy débil, es que prácticamente es una línea recta, ¿vale? Es prácticamente una línea recta. Entonces, no quisiera yo coger estos este otro y otro más que podamos tener, ¿de acuerdo? Y que eso sí, que tenga que suponer esa pérdida de niveles, ¿vale? Fijaros que aquí sí que hemos tenido rebotes, se mantiene el hueco del lunes y que no hemos superado esos máximos allí. Merlin Properties, vale, pues Alberto, luego buscamos Merlin, que por aquí, si no me equivoco, no la tenemos, y ahora buscamos el gráfico de Merlin, ¿de acuerdo? Y lo vemos, ¿vale, Alberto? Vale, por terminar, Acerinox, ¿de acuerdo? Acerinox, por terminar esta primera ronda, pues bueno, insisto, ahora mismo la acción más alcista del IBEX 35, a pesar de que el aspecto, como vemos, de todo menos positivo. ¿eh? El 10, si fuéramos capaces de romper 10,60, entonces sí que podríamos atacar con el Guru a 11,50 y tantos, 12 euros, y trabajar de otra manera. Lo positivo ahora mismo que tenemos un nivel de stop clarísimo y es ese 9,60. Es decir, esta zona de aquí es claramente nuestro nivel de stop. Mientras esto siga siendo soporte, podemos intentar trabajar un largo a estos niveles o más arriba, ¿vale? Ahora, como se pierda esto de aquí, entonces sí, volvemos a la baja, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarnos esta línea de tendencia por un hipotético apoyo que podamos tener, ¿vale? Estén largos ahora, yo creo que merece la pena esperar aquí antes de tomar posiciones largas, ¿de acuerdo? Yo creo que merece la pena esperar en vez de empezar ahora, esperar aquí o esperar esta ruptura, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que podríamos trabajar. Merlin Properties, Merlin Chart, Merlin. Vale, vamos a ver dónde mismo, porque es que el de no creáis, mucha información. Vale, viendo el máximo, vale, fija, justo los mínimos son precisamente los que marcó de este mes, hace una semanita, ¿vale? El aspecto no es bueno en el corto plazo tampoco. Fijaros la tendencia que nos pasaría por aquí, este máximo, este y el que pueda hacer, y desde luego una visita a estos mínimos, a esta zona de 10 euros. Fijaros que aquí apoyó,
Aquí estuvo actuando como resistencia. Esto tiene toda la pinta de ser un buen trabajo de los colocadores, ¿vale? Del cuidador de mercado, del market maker, en este caso de Merlin, ¿vale? Es decir, fijaros cómo aquí apenas permite esa subida, cómo va acaparando papel, cómo va dejando allí, pues bueno, un montón de precios para que no se dispare. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que ha querido, hasta que quiso soltar, hasta que quiso, bueno, dejo de meter papel, ¿vale? Es decir, dejo de estar vendiendo allí, el precio se dispara, hace pullback, se excede por un poco, es decir, al final, pues oye, se excede un 4%, algo menos de un 4% en un pico de volatilidad, vuelve a apoyar en 10, vuelve a apoyar en 10, y como después de haberlo perdido, esta vez sí, con bastante más claridad de marcar mínimos, pues en este caso históricos, ¿vale? Para Merlin, los 10 euros vuelven a ser una zona clara de resistencia, ¿vale? En este caso. Vale, el DAX lo hemos comentado antes, ¿de acuerdo? No es que esté sin utilizar, sino que ¿vale? Se ha caído tanto, pues no hay cruce de operaciones, ¿vale? Para entendernos ahora mismo en el DAX, ¿de acuerdo? Vale, el caso el de Merlin, lo que señalábamos de Merlin, vale, vamos a poner algo semanal, que me gusta verlo un poco más. Cómo es zona de 10 euros se podría parar, ¿vale? Como en esa zona de 10 euros podríamos ver que se detuviera, ¿de acuerdo? Lo hemos visto ya aquí en el de Bolsa en Madrid, ¿vale? El de Bolsas y Mercados. Insisto, 10 euros yo creo que para corto, para cerrar posiciones, ¿vale? Porque pasará por aquí la tendencia, ha sido zona de antiguos soportes y de resistencias, e insisto que el mercado no está para subir de los 10.000 puntos. Desde luego, si el mercado subiera al libre esos 10.000 puntos, entonces sí, entonces con Merlin sí que podemos intentar el largo, pero hasta entonces, pues bueno, mejor mantenerse al margen. No sé si hay algún otro activo que queráis que podamos ver, que tengáis que oye, lo hayáis visto, le hayáis echado un ojo. Bueno, hemos comentado, eso también tenemos allí en la cartera. Y bueno, y cómo funciona esa zona de 96, 95 con AENA, ¿vale? A pesar de que evidentemente aquí un exceso clarísimo se fue a 93, ¿de acuerdo? Como pues oye, ese pico, ese 3-4% adicional, como lo hemos visto con Merck, y fijaros con qué absoluta verticalidad, ¿vale? De hecho, ahora mismo AENA pasa a estar de nuevo casi para movimiento corto, ¿vale? Ahora vemos Pharma, ¿vale? Pues bueno, pues insisto, AENA, lo que os digo, es decir, es una acción, yo creo que para tener en cartera, el problema es que no nos ofrece una rentabilidad muy importante. Ofreció el año pasado con esa subida, pero luego ha estado en lateral. ¿Qué ocurre? Que tener una acción que se comporta también en los soportes, yo creo que es una maravilla, ¿de acuerdo? Vale, y vamos a ver Farmamar. A ver dónde podemos encontrar.
Vale, perdonad, ¿ahora me escucháis? ¿Ahora sí? Vale, perfecto. Vale, ahora sí, genial, ya está. Bueno, pues vuelvo a repetir, ¿vale? Con Farmamar, esta zona de 2.40, ¿vale? Muy complicada, ¿de acuerdo? Bueno, el precio lo tenéis, fijaros aquí, ¿vale? Que pone donde tengo el ratón. Ahora no aparece, pero pone price. Cuando voy caminando por el gráfico de líneas, nos aparece el precio, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Precio 2.43. Esos 2.43, zona bastante relevante, ¿vale? Zona relevante. En el hipotético caso de llegar allí, que es una subida muy, muy fuerte, habría que intentar deshacer las posiciones. Fijaros que la tendencia viene por todas estas líneas y nos pasaría poquito por encima de los 2 euros, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo para, pues oye, mejor no tenerla y el tema es que el soporte estaría en 1,73, 1,75, es decir, que tendría que perder eso para acelerar más las caídas, ¿vale? Así que por allí, claro, está en una situación muy ambigua, ¿vale? Muy ambigua por eso, porque por un lado puede subir un poquito más, pero por otro lado no, es que yo creo que el gráfico no termina de ser positivo, ¿vale? Como estáis viendo, 6 meses, incluso si vamos a 3 meses, pues es que más de lo mismo, ¿vale? Al menos la superación de 2,035, un cierre por encima de 2,035 sería una señal de posible movimiento alcista, ¿vale? Si no rompe 2,035, entonces ya ni nos planteamos, ¿vale? Es decir, como veis, en gráfico anual, en fin, o 5 años, escenario bajista, ¿vale? Para Farma. Y si no tenéis nada más, me despido, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna otra duda o pregunta que podemos ver. Vale, me comentáis que ok, que nada más, ¿vale? Así que nada, me despido. Espero que tengáis una muy buena sesión de trading y bueno, insisto, lamento que hayamos empezado con 10 minutos de... No ha sido posible empezarlo antes. Un saludo, que tengáis mucha suerte y nos vemos mañana en el Morning Meeting. Hasta luego.